damos paso a un espacio más de diálogo y conversación en el que vamos a poder profundizar un poco más en estos temas que han salido hoy. Estarán en este espacio de debate Mercedes Siles, que ya ha estado con nosotros, y Antón Leis, director de AECID. También se va a unir Francesc Pedró, director de UNESCO y ESALC, y moderará Carlos Matais, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días. Sí, se escucha. Tenemos 20-25 minutos de diálogo y es poco tiempo, voy a ser muy rápido en la introducción, pero no puedo evitar dar las gracias a las organizaciones y a las personas que han posibilitado este acto y en particular gracias a NECA por demostrarnos a los que venimos del mundo de la academia que la evaluación de la calidad no está reñida con la creatividad, y enhorabuena por abrir un espacio como este, que os tomo la palabra y considero nuestro, de muchos profesores, hombres y mujeres, que empezamos a ver de verdad que la NECA es un compañero en quien confiar y con quien innovar y construir esa transformación que tanto necesitamos. El título de la mesa, que me han pedido amablemente moderar y que realmente es un placer para mí hacerlo, me resuena mucho con la actividad de ese centro al que represento en una universidad pública, en la Universidad Politécnica de Madrid. Alianzas para la transformación del espacio de educación superior en Iberoamérica, creo que es de memoria. Y quería empezar motivando el diálogo haciendo una breve reflexión sobre qué son esas alianzas para la transformación, porque venimos de un mundo en el que colaboramos en alianzas de otro tipo. Se habla mucho de las alianzas público-privadas y son en general acuerdos entre organizaciones que abordan problemas de solución conocida. A priori sabemos cómo hacer una autopista o cómo apoyar a la administración con un servicio determinado. De esas alianzas no estamos hablando. Vamos a hablar de alianzas que abordan problemas complejos de solución aún no conocida, como casi todos los que tenemos que abordar para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030. Segundo, cuando hablamos de alianzas tradicionales no cuestionamos las estructuras, los sistemas, las organizaciones, porque no es necesario cuestionarlas. Cuando hablamos de alianzas transformadoras estamos cuestionando nuestras organizaciones. Estamos implícitamente con este título aceptando que tiene que haber una transformación de nuestras universidades. Y tercero y último, en las alianzas público-privadas convencionales, las relaciones entre las partes son relaciones transaccionales, que están tasadas, donde la burocracia y el control ejerce un papel garante de que las cosas van a ir según estaban diseñadas. En las alianzas transformadoras, la historia requiere a veces que haya papelería, que haya burocracia, pero sobre todo se requiere, se ha repetido la palabra aquí, confianza y un impulso personal por ir más allá, por transformar nuestras organizaciones y nuestros sistemas. En definitiva, la colaboración no es una propiedad, digamos, emergente y natural en nuestro sistema hoy, y por eso necesita ser incentivada. Necesitamos métodos para provocar esa colaboración, y por eso creo que es muy importante contar hoy con ANECA y con su directora para que nos explique cómo la calidad de nuestras instituciones universitarias es una historia de avanzar hacia esa transformación. Tiene un papel transformador, no solamente un papel controlador, que seguirá teniendo que ejercer. Segunda cuestión, esas transformaciones necesitan un rumbo, y UNESCO nos está demostrando que la transformación que tenemos que acelerar es un reto unificador. Lo decís muy bien en vuestro informe y a mí me gusta mucho esa idea porque nos saca de las relaciones transaccionales, nos plantea la posibilidad de estar mirando todos hacia un reto transformador y común. Y por último, necesitamos grandísimas dosis de colaboración. Y tenemos al director de la Agencia Española de Cooperación que con este programa nos está lanzando un mensaje que considero muy importante. Yo, como sabe Antón, conozco bien la agencia porque trabajé durante un tiempo allí y estoy en el Consejo de Cooperación del Ministerio de Exteriores, y creo que está siempre en tensión cuál es el modelo de nuestra agencia de cooperación. ¿Es un modelo de un gestor de recursos que reparte recursos entre otros actores, o además
es una entidad con capacidad de articularnos, de generar esas redes de colaboración en las que trasiega no solamente el combustible financiero, sino que trasiega el conocimiento, la creatividad y la voluntad. Y quería empezar en ese sentido por ti, Antón. Si nos puedes explicar un poco más desde tu posición como director de una agencia, que es nuestra agencia, para los que hacemos cooperación sois la referencia, hasta qué punto Interconecta representa un impulso para que nuestra cooperación sea una cooperación más estratégica, más orientada a colaborar con los países socios en las transiciones, que son comunes a unos y a otros, y qué está suponiendo la experiencia de Interconecta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a ver. Aquí construimos sobre un legado que es el de la cooperación española, y sabéis que ahora nos estamos reformando, tenemos una ley que va a ser votada en unos días en el Congreso y donde hay sin duda muchas cosas que cambiar, pero algunas sobre las que construir y reforzar. Y la cooperación española siempre en América Latina ha tenido una apuesta no solo por la financiación, sino también por el conocimiento. Y yo creo que el gran ejemplo físico de esa apuesta son los centros de formación de la cooperación española, que eso es algo que no tiene nadie. Yo, antes de venir a la agencia y de trabajar para nuestro sistema de cooperación, he hecho cooperación para otros actores. Nadie tiene lo que tiene la cooperación española en esos centros de formación y el antiguo PIFTE, ¿no? Es verdad que en un primer momento era una visión más, como era también la del conocimiento, la de la formación, mucho más unidireccional, una lógica de formar a alguien, ¿no? Esa ha sido la lógica de los centros de formación durante mucho tiempo. Pero ¿qué hace Interconecta, ¿no? Desde hace ya algunos años da un paso más allá, apuesta por la innovación y por la co-creación, es decir, que creemos primero con los actores que participan en Interconecta, que son actores públicos españoles. Este año lo hemos abierto por primera vez a las comunidades autónomas con mucho éxito, yo creo, y que digamos, participan en la co-creación, en el diseño de estos proyectos. Participamos nosotros también, digamos, desde la agencia y desde los centros de formación se trabaja en el diseño de estos proyectos. Es decir, pasamos de una lógica de una formación a algo que hacemos conjuntamente, y además se apuesta por la innovación, ¿no? por los laboratorios, porque no sea, o por esa visión del conocimiento como algo que no transmite el formador al formado, sino que realmente pues sean espacios de encuentro, de creación y de difusión de ese conocimiento, también difusión a través de la generación de productos de conocimiento, ¿no? De informes, de resultados concretos que no solo beneficien a las personas que participan, en este caso, en el caso de la red que se va a generar gracias al impulso de ANECA y en colaboración con la UNESCO, sino también al conjunto de actores. Es decir, que no solo los participantes, sino que más allá generemos ese conocimiento. Yo creo que la agencia, y por la reflexión que tú nos trasladabas, también os digo, Interconecta se sigue transformando, vamos a seguir profundizando en esa vía. El equipo Paz está aquí, que es una de las grandes impulsoras de esto. Estamos profundizando en esta vía de la innovación, y yo creo que vais a ver novedades adicionales en futuras convocatorias de Interconecta. También queremos que nuestros centros de formación se conviertan en referentes. Les vamos a dar el año que viene un presupuesto propio para que hagan además de Interconecta sus propias actividades. Son muchas las cosas que tenemos que hacer en América Latina, en el ámbito de la transición ecológica justa, en el ámbito de la democracia, y estamos preparando un nuevo programa sobre democracia y contrato social, donde los centros de formación van a tener un papel fundamental. En fin, son muchas las cosas que tenemos en cartera. Pero respecto, digamos, al papel de la agencia, al papel de la cooperación, yo creo que las dos cosas son importantes. Es decir, hace falta dinero, y yo creo que esto también lo sabéis los universitarios. Necesitamos financiación suficiente, porque España, yo creo que estamos en el lado bueno de la historia en debates como la igualdad de género, la transición ecológica, la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático, pero es verdad que eso tiene que transformarse en recursos, y la cooperación de alguna manera busca movilizar esos recursos para generar impacto. Y de hecho se ha visto en los 2 últimos presupuestos generales del Estado, con incrementos de la ayuda al desarrollo y de la cooperación, y el presupuesto de la propia EDCID, que se ha multiplicado de manera sustancial, ¿no? Pero siendo los fondos importantes,
es quizás más importante y quizás un recurso todavía más escaso el conocimiento y el compartir experiencias. Y en la cooperación que nosotros hacemos con América Latina, que es muy madura, muy de ida y vuelta, nada paternalista, muy horizontal, estos espacios de intercambio son fundamentales. Así que nosotros cada vez más nos vamos a tener que ver menos como el vehículo a través del que se hace la cooperación, sino más bien, digamos, el punto de conexión entre, en este caso, pues, la NECA o las instituciones españolas y aquellas de los países. Tenemos que hacer financiación y conocimiento, las dos cosas. Muchísimas gracias, Antón. Francesc, es muy importante para quienes estamos en el ámbito de la universidad comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible contar con la lucidez de UNESCO y de vuestros informes. Lo digo en serio porque lo saben aquí algunos colegas míos que me acompañan. Cuando tenemos que defender la necesidad de cambio en nuestras instituciones, recurrimos a lo que dice UNESCO. Y UNESCO, en los informes que se han proyectado en la pizarra, está diciendo cosas muy importantes, muy atinadas y yo diría incluso muy valientes. Porque en la transformación que necesitamos es importante tener un rumbo y creo que en gran medida ese rumbo lo estáis marcando vosotros. Habláis con una claridad que nos ayuda sobre inter y transdisciplinariedad. Habláis de la importancia de la universidad como ese espacio en el que se pueden producir esas relaciones de calidad, creativas y duraderas entre actores, y habláis de la ineludible acción que la universidad tiene que en este momento impulsar en la transformación de nuestras sociedades. En ese sentido, te quería preguntar ¿qué estáis recibiendo por parte del espacio de educación superior y de las universidades en particular cuando compartís los estudios, los informes que realizáis? ¿Hasta qué punto nos veis preparados a los sistemas de educación superior para estar a la altura de los desafíos que nos estáis planteando? Bueno, muchas gracias. No sé si voy a ser capaz de responder, digamos, de una manera rápida, ¿no? Yo quisiera, quizá, en primer lugar, empezar destacando lo importante que es para la UNESCO estar presente hoy aquí, por lo que supone, Mercedes lo ha explicado muy bien, digamos, de confianza. Claro, ¿cómo íbamos a decir que no? Inmediatamente, ¿no? De confianza depositada en la UNESCO, y lo que supone también por parte de la AECID de reconocimiento de que no solo se trata efectivamente de desempolvar bolsas de dinero, sino en definitiva de crear conocimiento. Por tanto, muchísimas gracias por tenernos aquí entre vosotros, ¿no? Como muy bien se ha explicado, el pasado mes de mayo se celebró el tercer Congreso Mundial de Educación Superior y en ese congreso quedó claro que en la próxima década la expresión que más va a dominar la conversación sobre educación superior, creo que también en América Latina y el Caribe, es la expresión del derecho a la educación superior, ¿no? Eso no significa necesariamente que ahora estemos defendiendo, ojalá fuera verdad, ¿no?, que todo el mundo tiene que tener una titulación de educación superior, sino que más bien lo que significa es que hay que romper las barreras que limitan el acceso de cualquier persona a la educación superior. Y eso tiene mucho que ver con la construcción del concepto de mérito académico que la investigación socioeconómica de las últimas décadas ha puesto de manifiesto, que es una construcción que no admite, digamos, un examen crítico en profundidad, ¿no? Entonces, no voy a hablar de esto ahora, pero sí me gustaría destacar que en ese caminar de América Latina hacia un crecimiento mayor de la educación superior, nos encontramos con elementos que son muy interesantes. Por una parte, tenemos prácticamente 30 millones de personas que están ya en educación superior. En grosso modo viene a ser un 24% de tasa bruta, ¿no? Pero, y ahora sí que quiero darle la vuelta, a pesar de que las cifras no dejan de crecer, desde la perspectiva de los derechos de las personas, desde la perspectiva de la justicia social, nos encontramos con que ese famoso 24% o esos 30 millones en realidad están distribuidos de manera muy distinta en la sociedad. Es decir, por término medio, en América Latina, la probabilidad de asistir a la universidad en función de en qué quintil está uno
si el de arriba o el de abajo, es de 7 veces superior. No es el doble, ni el triple, ni el cuádruple, son 7 veces, ¿no? Y en algunos países de América Latina, 18 veces, ¿no? Por tanto, hay un elemento muy importante, digamos, de consideración con respecto a la equidad y a la justicia social. Pero claro, ¿de qué serviría que la UNESCO abogara por ese derecho a la educación superior si en realidad, desde el punto de vista de calidad, esto fuera filfa, ¿no? Es decir, no tuviéramos nada? Y ahí tenemos efectivamente dos graves problemas que espero que actividades como esta pues, ayuden a dilucidar o a encontrar o a construir o co-construir respuestas comunes, ¿no? Por una parte, aproximadamente el 45% de los estudiantes que ingresan a educación superior en América Latina nunca se van a graduar. Es prácticamente 1 de cada 2. Por tanto, hay un problema de calidad y eficiencia interna. Pero en segundo lugar, hay varios estudios, quisiera mencionar del BID, por ejemplo, o incluso de la OEI recientemente, hace escasamente 2 años, donde queda claro que más de la mitad de las empresas de América Latina y el Caribe están descontentas con el producto que les llega de la educación superior. Por tanto, hay un problema también de relevancia y de pertinencia que necesitamos atacar, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, formar parte de esta alianza es muy importante, sobre todo por lo que supone de contribuir a que América Latina y el Caribe encuentre un espacio, una plataforma en que se puedan encontrar soluciones. Y ahí, por ejemplo, la experiencia que se ha seguido en España, digamos que ha sido en muchos casos, ejemplificadora para América Latina, es muy importante. En América Latina, en términos de aseguramiento de la calidad, estamos dejando atrás, en la mayoría de los países, una época sanitaria, por decirlo así, donde se trataba fundamentalmente de sacar del sistema, en términos de acreditación, aquellas ofertas institucionales o programas que no merecían estar allí, a una época en la cual estamos empezando a hablar del aseguramiento de la calidad no solo como un mecanismo de sanción, sino sobre todo como un mecanismo de mejora constante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que este programa, con la iniciativa de ANECA, es una oportunidad magnífica justamente para que ese impulso, para conseguir que la cultura de la calidad impregne los sistemas, pues tenga efectivamente una buena base, ¿no? Por tanto, de nuevo, vuelvo a donde estaba al principio, muchísimas gracias y espero que en la UNESCO encontréis más que una inspiración, ¿no? También un buen socio de trabajo. Muchas gracias. Gracias a ti, Francesc, aunque no me has contestado a mi pregunta. No. Luego volveré. Tú ya sabes que con la virtud, en fin, lo dejo. Muchas gracias. Mercedes, un nuevo espacio de innovación, un programa con un actor con el que no había una tradición larga de trabajo y nos ha explicado Alfonso una vocación realmente transformadora. Estamos en la antesala de una siguiente generación de sistemas de acreditación de la calidad, particularmente de la calidad institucional. Pues yo creo que sí. Y bueno, voy a aprovechar lo que ha dicho el ministro de Universidades. Ha dicho que estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. Efectivamente, estamos en un cambio de época y pues tenemos que adaptarnos a ese cambio de época, pasar del siglo XX al siglo XXI, que es el siglo en el que estamos. Entonces, desde mi punto de vista, son unos momentos muy interesantes. En la agencia pues los estamos viviendo con entusiasmo. Estamos encontrando pues socios con los que caminar de la mano, como la Agencia Española de Cooperación, como UNESCO y ESALC, y estamos analizando todo y dando una vuelta a todo porque tenemos que mirarlo con otra perspectiva. Tenemos que eliminar, pues ya hay generación, ya se ha hecho esa parte sanitaria, como tú mismo has dicho, y ahora lo que tenemos es que generar confianza, eliminar burocracia y ver cómo avanzamos incluyendo elementos nuevos. Esos elementos nuevos, ¿qué elementos son? Pues son los elementos de sostenibilidad en sus 3 ejes, social, medioambiental y de buen gobierno. Son elementos en los que tenemos que mirar a personas, enseñanzas e instituciones. Y son elementos en los que tenemos que mirar cómo se hace la evaluación de cuáles son las tareas que se realizan en un sistema de educación superior, que son la docencia, y la pronuncio en primer lugar pues con intención, porque llevamos muchos años pronunciando en primer lugar la investigación. Y la investigación pues naturalmente es esencial, pero la docencia en particular en las instituciones de educación superior es más que esencial. Entonces,
debemos centrarnos en docencia, en investigación y también en transferencia e intercambio de conocimiento, como también el ministro ha dicho. No es solamente transferencia, las universidades y los centros de educación superior, también la propia agencia, también ANECA ha estado mirando las cosas desde una perspectiva como si estuviera arriba. Es decir, yo miro desde arriba y te ilumino y te digo lo que tienes que hacer. Pues ahora es momento de cambio. No estamos mirando desde arriba porque debemos aprender. Entonces, en ese aprendizaje es en el que tenemos que caminar junto con las instituciones, con las instituciones de educación superior, el conocimiento que se tiene generado en América Latina y Caribe, que ya es mucho, también con el conocimiento de las instituciones que participamos, que ya somos pues unas más viejas que otras. UNESCO creo que es la más joven de las tres que estamos aquí. Pero bueno, con esa juventud de 21 años que tenemos muchísima experiencia, como he explicado, y bueno, creo que somos el apoyo del Ministerio de Universidades, que ya lo ha dicho el ministro, pues con todos esos elementos tenemos que generar dinámicas nuevas. Es decir, tenemos que hacer otra mirada. Por ejemplo, los ESGs europeos, que se hicieron pues hace ya muchos años, la última reforma fue de 2015, pues ahora mismo también se están mirando desde otra perspectiva para ver qué elementos deben integrar, que no integran, porque la parte, digamos, de inteligencia artificial, por decirlo de alguna manera, la parte de sostenibilidad, eso no está integrado. Entonces, tenemos que, con todos estos elementos, hacer una construcción y, desde luego, pues las agencias de calidad del Espacio Iberoamericano del Conocimiento pues tienen una misión fundamental y tienen, pues, no voy a decir todo por hacer, porque no es todo, hay muchas cosas hechas, pero sí un camino pues emocionante, por decirlo de alguna forma. Y sí que estamos en un cambio de época y en nuevos tiempos. Muchas gracias, Mercedes. He mirado antes el programa y hay 20, había que haber terminado esto, son y 31. Entonces, pido a quienes estáis coordinando que me digáis si tenemos 5 o 10 minutos. Sí. Sí. Luego pasamos 5 al vino minutos me dan. español. Bien. Yo creo que un espacio... Más Luego seguiremos hablando, y además creo que hay un vino español, a ver sí. si no meto la pata. Sí, sí. Hay un espacio de innovación, es importante que identifiquemos que lo que estamos haciendo es crear relaciones y crear eso que se llama, yo creo que con bastante razón, la probabilidad de algo de inteligencia colectiva. Se está presentando desde hace un rato un programa que yo creo que vemos el valor pionero e innovador que tiene, y un programa en el que quienes estamos de un modo u otro implicados en el espacio de educación superior nos jugamos mucho, porque puede ser una experiencia de la que surja algo realmente nuevo y necesario, o puede ser una experiencia que acabe dando la razón a quienes piensan que las cosas estaban bien como estaban. Entonces, quería plantear a la sala la posibilidad de aportar, cuestionar, dar ideas sobre lo que hemos escuchado aquí hoy, para ir enriqueciendo con esa noción de cocreación que nos planteaba Alfonso antes, esta ruta, este camino que ya ha comenzado, viene de antes, pero que oficialmente de algún modo hoy se está inaugurando. ¿Alguien se anima a aportar algo? Si no, vuelvo otra vez a la mesa. ¿Alguien tendría alguna idea que compartir con la sala? ¿No? Sí, bien. Lo que pido es que se presenten muy brevemente y que no compitan con quienes estamos aquí, que sea una intervención relativamente rápida. Roberto Montañez, consejero de la Embajada de Panamá. Veo que en estos esfuerzos que son colectivos de innovación, de conectividad, no veo la figura más presencial del sector empresarial como un eje vertebrador de recursos y de formación, de poder generar riqueza dentro de todos estos contextos donde estamos de alguna forma construyendo nuevos elementos que pueden ir a llevar al desarrollo, sobre todo en los países nuestros. No sé si he visto que son instituciones públicas, la UNESCO, pero no he visto un elemento vertebrador de un sector que genera riqueza y que genera trabajo, que es el sector
empresarial o el sector privado, ¿cómo está representado dentro de esta mecánica que tienen ustedes? Estupendo. Pues el sector empresarial estará representado cuando he hablado esto de los ejes de sostenibilidad y cuando he hablado de la transferencia, ahí es donde encaja el sector empresarial. Porque para hacer transferencia de conocimiento, pues tienes que ir en alianzas con el sector empresarial, pero incluso las propias universidades pueden aliarse con el sector empresarial. Por contar un ejemplo que tenemos aquí en España, tenemos los grados que se hacen junto con el sector empresarial. Entonces, pues ahí está recogido. Estará recogido, pues nosotros no somos quienes, las instituciones que estamos aquí, para decirles a las universidades lo que tienen que hacer, sino que las universidades tendrán que determinar qué es lo que quieren hacer, en particular las universidades de Panamá, con las que aprovecho, pues me une un lazo estrecho porque he tenido doctorandos de la Universidad de Panamá y he visitado las universidades de Panamá. Entonces, lo que digo es, las instituciones tienen que determinar qué es lo que ellas quieren hacer. Si quieren hacer, pues como decía, titulaciones con mención dual que en conexión con instituciones privadas. Si quieren, pues que las instituciones privadas las ayuden en temas de acción local. Cuando hablo en temas de acción local pueden ser temas de agua, temas de agricultura, temas de lo que sea. Entonces, una vez que las instituciones determinen qué es lo que quieren hacer, los sistemas de aseguramiento de la calidad, ANECA, las instituciones, pues tanto quienes participamos como las instituciones de allí locales, son las que van a ayudar a que las universidades consigan esos objetivos. Es decir, trabajamos con la idea de acompañamiento. Acompañamiento significa, te voy a acompañar a hacer lo que tú quieras con la experiencia que yo tengo. Y en ese proceso de acompañamiento vamos a aprender tanto las instituciones de educación superior como las instituciones que estamos haciendo esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues vuelvo entonces a la mesa y os pido una última reflexión. Incluso podéis contestar lo que queráis, por supuesto. Pero dentro de algún tiempo, Alfonso, creo que nos planteabas diciembre de 2023, se va a hacer una metaevaluación del programa. ¿Qué os gustaría encontraros si volvemos a esta sala un año y medio después? ¿Qué mensaje os gustaría poder dar? Porque ha sucedido algo que ha cambiado el espacio. ¿Empiezo? Sí, bien. Quizá lo que más nos gustaría desde la perspectiva de la UNESCO son dos cosas. La primera es ver que algunas de las transiciones que se han mencionado y que están en los documentos de la UNESCO empiezan a ser realidad, porque creo que nos movemos en un nivel en el cual en el discurso esas transiciones están ya instaladas, pero necesitamos ver esas transiciones en la práctica, ¿no? Eso por una parte. Por tanto, poder tocar con las manos algunas de esas transiciones, como por ejemplo las relativas a la transdisciplinariedad, a la flexibilidad en la creación de nuevas titulaciones, que suponen retos muy importantes para el sistema de la calidad, ¿no? O el aprovechamiento del ímpetu que ahora tenemos gracias a la tecnología, a todo lo que es virtual, y que también de nuevo plantea retos muy importantes, como por ejemplo cómo compatibilizar el estricto cumplimiento de las normativas nacionales de aseguramiento de la calidad con unas ofertas que llegan a los países de manera transnacional y por encima de esas regulaciones, ¿no? Eso por una parte. Pero en segundo lugar, también me gustaría empezar a ver la realidad de la construcción del espacio de conocimiento compartido como algo que emerge de abajo hacia arriba. De nuevo, es una expresión que está ya desde hace décadas en el discurso, ¿verdad? Pero necesitamos que eso se traduzca en prácticas, ¿no? Y como muy bien se ha explicado a lo largo de esta mañana, creo que la creación de confianza es algo que solo se puede producir si existen oportunidades de conocimiento mutuo, ¿no? y de co-creación. Uno no ama aquello que no conoce, ¿no? Y creo que todavía hay mucho espacio para que dentro de la región nos conozcamos más. Con eso me bastaría. Fantástico, Francesc. Antón, ¿cómo te gustaría ver? Bueno, yo creo que este proyecto debe ser un primer paso. Yo creo que es ambicioso y nos han descrito los distintos hitos. A mí me gustaría que en esa primera evaluación, pues en el momento de cierre del proyecto, tengamos o se cree esa red, ¿no?
y que esa red construya a partir de los eventos y de las actividades que se van a generar a lo largo de este año, pero que esa red perdure en el tiempo. De alguna manera, también nuestro papel como cooperación es, digamos, apoyar, dar un primer empujón a redes, y hay muchas redes en el ámbito iberoamericano, en el contexto de la por supuesto, de la SEGIP, de los organismos iberoamericanos, pero que hemos impulsado, que hemos empujado desde la cooperación española y que luego han ido, digamos, volando solas y generando resultados concretos. Y a mí lo que me gustaría ver, no en la metaevaluación del año que viene, de este año que viene, sino en la metaevaluación de, digamos, démosle 5 o 10 años, es ese espacio de conocimiento iberoamericano, esa mayor apertura a la transferencia de conocimiento y de personas, ¿no? de estudiantes que puedan ir en las dos direcciones y construyendo y reforzando esos lazos entre España y América Latina, entre Europa y América Latina, que creo que son tan importantes en este momento histórico, y también pensando pues en ese impulso que le vamos a dar a esa otra relación, o quizás desde nuestra perspectiva como españoles iberoamericanos, quizás lo más importante, esa relación transatlántica que queremos impulsar en la segunda mitad del año que viene con la presidencia española de la Unión Europea. Bien, el listón lo estáis poniendo muy arriba. Es tu turno, Mercedes, y si quieres, como anfitriona, nos das un mensaje de despedida. Muy bien, pues a mí lo que me gustaría es en el evento que hemos dicho, bueno, esto como tú bien has dicho, Antón, ya lo hemos iniciado, y muchísimo trabajo que ya hemos hecho. Pues a mí lo que me gustaría es en ese primer encuentro que vamos a tener con las universidades, pues demostrar que estamos co-creando, que estamos trabajando de manera conjunta y que estamos construyendo algo sólido. Luego me gustaría que en el evento en el que el ministro ha indicado que sería buen momento para presentar los resultados, pues me gustaría de verdad que fuera una presentación de este espacio iberoamericano en el que el trabajo que se ha venido haciendo sea un trabajo pues que se vislumbre como sólido. Y me gustaría pues que en el futuro esta experiencia, que efectivamente es ambiciosa, es un primer paso, pues me gustaría que supusiera pues un ejemplo de esa generación de confianza, de que entre instituciones en Latinoamérica, entre ellas ya hay confianza, de que con las instituciones europeas se ha generado esa confianza, de manera que no tengamos que andar pues mirando si cuando una persona viene o una persona va, pues le falta tal o cual cosa dentro de una titulación. Esto ya sería pues a más largo plazo, pero vamos, es un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy bonito. Lo hemos empezado, lo hemos puesto, como el mismo ministro ha dicho y como ha explicado Alfonso, hemos ido diciendo pues cosas concretas que queremos ir haciendo. O sea, es una mirada de futuro con paso firme, un paso concreto, y vamos caminando pues poco a poco, pero vamos, me gustaría ir encontrándonos poco a poco para ver cómo va evolucionando y de verdad que se reconozca que la co-creación que se ha hecho pues es una tarea bien hecha, productiva, y desde luego pues estable en el tiempo, como las semillas ya decía que llevamos en la etiqueta. Y bueno, pues dicho esto, quiero agradecer a todas las personas que habéis estado, al ministro de Universidades, al secretario general de Universidades, al embajador, a los representantes de los países, las rectoras y rectores, a quienes me acompañáis con quien ANECA va en este paseo. Muchísimas gracias. Gracias a quienes nos habéis seguido de manera virtual. Todo lo dejaremos grabado en ANECA Televisión, y Miguel me está haciendo señales, pero no sé lo que me quiere decir. Muy bien. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora después a tomar un vino quienes estáis aquí de manera presencial. Sabéis que contáis con ANECA, con las instituciones que estamos aquí hoy representadas, para todo aquello que estiméis oportuno, y pues gracias.